descubrí que mi esposo me engañaba con mi hermana menor, y que ella lo manipuló para convencerlo de que el hijo que yo esperaba no era suyo. Le rogó que me echara de la casa para ser felices, y él lo hizo. Me quedé embarazada, sola y humillada. Pero no me quebré. Me aseguré de que ambos perdieran todo lo que usaron para traicionarme, empezando por la paz que nunca volvieron a conocer. Descubrí que mi esposo me engañaba con mi hermana menor la tarde en que me dejó un mensaje de voz diciéndome que necesitábamos hablar con madurez sobre el futuro. Pero usó ese mismo tono cuando me pidió que vendiera mi carro para ayudar a pagar la hipoteca, o cuando dijo que le diéramos un tiempo a mi carrera para concentrarnos en nuestros planes como familia. Así que no sospeché nada raro hasta que llegué a casa y encontré la maleta ya lista en la entrada, como si alguien más hubiera decidido por mí que mi tiempo en esa casa había terminado. No gritó, no me insultó, no lloró. Solo dijo que él no podía seguir con alguien que le mentía sobre algo tan sagrado como la paternidad. Que necesitaba tiempo para procesar lo que su corazón ya sabía pero su mente se negaba a aceptar. Yo me quedé ahí parada, con las piernas temblando y una presión en el pecho que no sabía si era por el embarazo o por la traición, porque lo más absurdo de todo era que en ese momento él ya sabía que yo esperaba un hijo suyo. Y aún así me echaba de la casa como si fuera una intrusa. Solo me alcanzó a decir que mi hermana le había confesado entre lágrimas que el bebé que yo esperaba no era suyo, y que además tenía pruebas. Fechas que no cuadraban, mensajes sacados de contexto, y según él, una actitud muy extraña en las últimas semanas. No supe cómo responder, no por falta de palabras, sino porque mi cuerpo simplemente dejó de reaccionar. El mundo se encogió, se apagó, y por un momento sentí que si me dejaba caer, nadie me recogería. Lo único que logré hacer fue tomar mis documentos, una mochila con ropa y salir por esa puerta con una dignidad que ni yo sabía que tenía. Me fui caminando, con la voz de él repitiendo detrás de mí que esto era lo mejor para todos, que necesitaba espacio, que no quería que esto se convirtiera en una guerra. Lo escuché como quien oye una radio encendida en una habitación que ya no habita. Su voz dejó de dolerme desde el momento en que entendí que no venía solo de él, que había sido envenenada por otra, y no por cualquiera, por mi propia hermana, la menor. La que yo cuidé cuando nuestra madre trabajaba dobles turnos, la misma que lloró en mi hombro cuando su primer novio la dejó y que después me juró que yo era la única persona que jamás la iba a abandonar. Esa, mi hermana, era quien se metía en mi cama en cuanto yo salía a trabajar, quien hablaba a sus espaldas de mis inseguridades y que, por alguna razón que aún no entendía del todo, había decidido destruirme desde adentro. Como quien arranca los cimientos de una casa sabiendo que se va a venir abajo. Lo más repugnante fue entender que todo había sido planeado. Que no fue un error, ni un momento de debilidad, como suelen decir cuando quieren justificar lo imperdonable. No. Había sido un proceso lento, minucioso, en el que mi hermana se metió en cada espacio que yo descuidé. Empezó fingiendo que solo quería pasar más tiempo con nosotros, que me ayudaba con las compras o con los arreglos de la casa porque se sentía sola. Se le hacía fácil decir que yo era muy afortunada por tenerlo, que no todos los hombres eran tan maduritos y trabajadores. Luego pasaron a las bromas privadas, a los secretos entre ellos, a las miradas que se alargaban más de lo normal. Y mientras tanto yo, como una completa estúpida, agradecida por tener una hermana y un esposo que se llevaban tan bien, tan cómplices. No fue hasta meses después, cuando todo explotó, que comprendí lo que realmente había pasado. Ella le dijo que yo tenía algo con un viejo amigo de la universidad. Que ese amigo siempre había estado obsesionado conmigo. Que yo le mandaba fotos, que me veía con él a escondidas, y que lo peor era que el bebé que esperaba no era suyo. Le inventó fechas, situaciones que jamás ocurrieron. Y él, en lugar de hablar conmigo, en lugar de mirar los años de relación que teníamos, le creyó a ella. Se dejó llevar como un idiota por sus lágrimas falsas y sus frases de yo no quería decirte, pero sentí que merecía saberlo. Lo peor es que después de echarme, la metió en la casa. Tal cual. Lo supe porque una vecina me mandó fotos. En menos de una semana, mi hermana ya estaba usando mi bata, durmiendo en mi cama, y sacando selfies con frases como la vida pone a cada quien donde debe estar. Me borraron de sus vidas como si nunca hubiera existido, como si mi amor, mi esfuerzo, mi embarazo, todo eso fuera una molestia que al fin se habían quitado de encima. Y ahí fue cuando entendí que no podía romperme.
Que no podía quedarme en ese lugar oscuro donde me habían dejado. Porque si lo hacía, ganaban ellos. Y no se lo merecían. Así que decidí levantarme. No para volver con él. Ni para perdonar a ella. Me levanté porque si había algo que aún conservaba, era mi nombre. Y ellos iban a recordarlo el resto de sus vidas. No por compasión. No por culpa. Sino por todo lo que estaban a punto de perder. Y así comenzó mi venganza. Silenciosa, paciente, como la raíz de un árbol que empieza a abrirse paso por debajo de la tierra, sin que nadie sepa que pronto va a destruir el concreto. Ellos no lo sabían todavía. Pero cada mentira, cada traición, cada burla disfrazada de decisión adulta iba a costarles caro. Muy caro. Porque yo no había muerto. Solo me estaban dejando crecer donde nadie más quería que existiera. Actualización 1. Pasaron algunas semanas antes de que pudiera asimilar del todo lo que había vivido. El dolor no desapareció, pero se transformó en otra cosa, algo más denso y persistente, como una piedra caliente que se instala en el pecho. Me fui a vivir a un sótano pequeño que me alquiló una señora mayor que conocí por un volante que vi en la lavandería. El lugar era oscuro, olía a humedad y tenía un baño que apenas servía, pero era mío. Pagué por adelantado 2 semanas con lo poco que me quedaba en la cuenta, mientras buscaba alguna forma de generar ingresos sin tener que regresar a casa de mi madre, que en ese punto ya había tomado partido por mi hermana sin siquiera escucharme. Me dijo, sin rodeos y sin temblarle la voz, que si mi esposo me había echado era porque algo habría hecho. Que no iba a meterse en asuntos de pareja, y que lo mejor era que todos nos diéramos espacio. Ni una pregunta sobre mi salud, ni una palabra sobre el bebé que estaba creciendo dentro de mí. Solo ese tono áspero y agotado de quien ya decidió de antemano que el problema eres tú. Así que dejé de insistir. No volví a buscarla. Conseguí trabajo de noche en un pequeño restaurante manejado por una pareja vietnamita. Ellos no pedían demasiadas explicaciones, solo querían a alguien que limpiara después del cierre, trapeando pisos y lavando trastes hasta las 3 o 4 de la madrugada. No era glamoroso ni cómodo para alguien con varios meses de embarazo, pero me pagaban en efectivo y cada dólar que ganaba lo anotaba con una meticulosidad que nunca antes había tenido. Aprendí a sobrevivir con lo mínimo: arroz, huevos, avena, algunos vegetales que los del restaurante me dejaban llevarme cuando estaban pasados pero no podridos. Me compré una jarra eléctrica de segunda para hervir agua en el cuarto y una manta gruesa en Goodwill para soportar el invierno. Todo lo que antes me parecía un lujo básico, ahora se volvió una estrategia de subsistencia. Y, de alguna forma, eso me dio fuerzas. Porque por primera vez en años, todo lo que tenía era resultado directo de mi esfuerzo. Ya no había nadie compartiendo cuentas, tomando decisiones por mí, opinando sobre lo que debía o no debía hacer. Estaba sola. Pero esa soledad ya no me ahogaba. Me afilaba. Fue durante una de esas madrugadas, cuando estaba sentada en el piso comiendo arroz frío con las manos, que recordé algo que cambiaría todo. En una caja que había logrado sacar el día que me echaron, estaba la tablet vieja de mi hermana, una que solía dejar en mi casa porque según ella el cargador ya no servía y la usaba para ver Netflix cuando se quedaba a dormir. No le di importancia al principio, estaba rota, ni siquiera encendía. Pero algo me empujó a revisarla. Me fui a una tienda de reparación que encontré por Facebook y pagué $40 para que me arreglaran el puerto de carga. Cuando la encendieron, tuve que fingir que era mía, que había olvidado mi contraseña, que necesitaba un desbloqueo total. Lo logré. Y cuando por fin entré, encontré la cuenta de correo sincronizada, abierta como si aún fuera usada. Y ahí estaban los correos, los chats, las notas de voz, todo. Desde capturas de pantalla hasta borradores de mensajes que nunca se enviaron, pero que decían mucho más que cualquier publicación que ella hubiera hecho en redes sociales. Ahí entendí con claridad lo que ya sospechaba. Mi hermana había empezado a coquetearle a mi esposo desde hacía más de un año. No fue un desliz ni una aventura impulsiva. Fue un proceso. Primero lo llenó de halagos disfrazados de bromas. Después, lo convenció de que yo lo ignoraba, que ya no lo valoraba, que prefería pasar tiempo con mis amigas o en el trabajo. Le sembró la idea de que yo escondía cosas, que no confiaba en él,
y lo más enfermo de todo es que ella misma le respondía como si lo estuviera ayudando. Le decía que lo apoyaba, que odiaba verme actuar tan distante con él, que ella misma se preocupaba por nuestra relación. Era un juego sucio, lleno de manipulación y fingida empatía. En algunos correos hablaba de mí como si yo fuera una extraña, una carga, alguien que estorbaba. Y lo más cruel es que también había mensajes donde se quejaba de mi embarazo, como si fuera un problema que se interponía entre lo que estaban empezando a construir. Usó frases como ese hijo va a amarrarlo para siempre a una vida que no lo hace feliz, y le rogaba que abriera los ojos antes de que fuera tarde. Incluso había mensajes suyos a una amiga donde celebraba haberlo convencido de que el bebé no era suyo. Le decía literalmente, ya sembré la duda, ahora es cosa de tiempo para que la saque de la casa. Esa noche no dormí. Me la pasé leyendo todo, tomando capturas, guardando archivos en una USB que escondí bajo el colchón. No lloré. No grité. No rompí nada. Solo sentí como algo dentro de mí empezaba a cambiar. Ya no era rabia, ni tristeza, ni siquiera decepción. Era una determinación helada, como si de pronto me diera cuenta de que ellos no estaban jugando un juego, sino haciendo una guerra. Y yo había estado demasiado ocupada sobreviviendo como para contraatacar. Pero ahora tenía información. Tenía pruebas. Y tenía un motivo. No para recuperar lo que me quitaron, sino para asegurarme de que jamás volvieran a estar en paz con la forma en que lo hicieron. Lo primero que hice fue revisar los papeles de la casa. Mi padre, antes de morir, había puesto parte del terreno a nombre de los 3 hijos. Pero como yo era la mayor y me casé antes, él firmó unos documentos donde reconocía que una porción de la casa donde vivíamos, una extensión pequeña construida al fondo del lote, quedaría como respaldo mío por si algún día necesitaba independencia financiera. Nadie se había acordado de eso, ni siquiera yo, porque en ese entonces no tenía valor, no era una propiedad aparte, solo una formalidad. Pero ahora, con la gentrificación en el área, esa parte tenía un precio importante, y además, podía ser una llave para entrar legalmente en todo el proceso de reclamación. Así fue como comencé. Sin decir nada. Sin avisar. Mientras trabajaba en las madrugadas y cuidaba mi embarazo en el día, empecé a buscar abogados, revisé foros legales, hablé con asesoras comunitarias y llené formularios como si mi vida dependiera de ello. Porque, en parte, así era. Ellos pensaban que yo estaba destruida, derrotada, olvidada. Pero lo que en realidad estaba haciendo era preparar mi entrada al infierno que ellos mismos habían creado. Y esta vez, yo iba a ser el fuego. Actualización 2. Pasaron varios meses más. El embarazo llegó a término sin complicaciones mayores, aunque cada control médico me recordaba que no tenía a nadie más que a mí misma. Di a luz a un niño sano, fuerte, que lloró apenas salió de mi cuerpo como si estuviera liberando en voz alta todo lo que yo había contenido por dentro durante tanto tiempo. En el hospital estuve sola. Sin visitas, sin flores, sin abrazos. Solo la enfermera que me tomó de la mano durante las contracciones y el pediatra que me explicó cómo colocar el bebé al pecho. No hubo nadie más. Ni familia, ni amigos, ni siquiera un mensaje de felicitaciones de parte de la gente que solía sentarse en mi mesa a comer lo que yo cocinaba. Cuando salí de ahí, tomé un Uber con mi bebé envuelto en una manta gris, de esas de promoción que regalan en las clínicas comunitarias. En el asiento trasero de ese carro, mientras mi hijo dormía sobre mi pecho, supe con total certeza que ya no había vuelta atrás. Que ya no existía ese antes al que podía regresar. Y eso, en vez de hacerme sentir perdida, me dio una claridad brutal. Era libre. Herida, sí, pero libre. Con el poco dinero que había logrado guardar durante el embarazo y algunas ayudas temporales que apliqué en la clínica, pude quedarme en el mismo sótano unas semanas más. No era el lugar ideal para un recién nacido, pero limpié todo a fondo, compré un purificador de aire de segunda mano, y acomodé una cuna usada que encontré por Facebook Marketplace. Me organicé con horarios imposibles para poder trabajar desde casa haciendo transcripciones nocturnas mientras el bebé dormía, y en los días más duros, lo llevaba en un fular mientras recogía platos sucios en una pequeña cafetería donde una de las dueñas me dejaba trabajar a escondidas cuando el gerente no estaba. Aprendí a dormir en fragmentos de 30 minutos.
a leer documentos legales mientras amamantaba, a contestar correos con una sola mano y a nunca dejar que el agotamiento me quitara el enfoque. Porque mientras todo eso pasaba, en paralelo seguía construyendo el caso. Había contratado a una abogada joven que trabajaba con madres en riesgo y que, después de escuchar mi historia, decidió tomar el caso con un pago mínimo inicial y el resto condicionado a los resultados. Ella fue quien me explicó que no todo se resolvería rápido, pero que teníamos algo sólido, la escritura parcial que mi padre dejó, los registros de mensajes que había sacado de la tablet, las transferencias sospechosas en las cuentas conjuntas que compartíamos cuando estaba casada, y el hecho de que mi ex esposo metió a mi hermana en la propiedad sin haber modificado ningún documento legal. Es decir, desde el punto de vista jurídico, él estaba ocupando un terreno con parte de propiedad mía, junto a una persona que, además, estaba utilizando bienes adquiridos durante el matrimonio, cuando aún estábamos casados legalmente, para beneficio propio y sin consentimiento. Todo eso, en conjunto, podía ser usado como base para una demanda civil. Lo primero fue congelar los movimientos sobre la propiedad. Logramos obtener una orden provisional para impedir que la vendieran o la modificaran sin mi firma. La medida fue cautelar, limitada, pero suficiente para que ambos comenzaran a sentir la incomodidad. A las pocas semanas, según me enteré por una vecina que aún me tenía aprecio, comenzaron a circular rumores de que alguien estaba reclamando parte de la casa y que mi ex tenía problemas con el título. Él empezó a quejarse en voz alta frente a otros vecinos, diciendo que ciertas personas que ya no forman parte de su vida querían arruinarle la estabilidad. Pero no dijo mi nombre. No aún. Porque, a pesar de todo, él sabía que si esto salía a la luz tal cual era, no habría forma de justificarse. A la par de lo legal, empecé a construir otra parte de la venganza, la reputación. Sabía que no podía lanzarme de frente con acusaciones en redes sociales porque me arriesgaba a una contrademanda por difamación. Especialmente porque ellos ahora fingían estar reformando sus vidas con publicaciones que mostraban su nueva familia feliz, fingiendo ser víctimas de un pasado doloroso del que se habían liberado. Mi hermana subía fotos en la cocina que yo decoré, usando mantas que yo tejí, abrazando a mi ex esposo como si siempre hubiera sido su lugar. Yo veía todo desde una cuenta anónima, sin comentar, sin interactuar, solo observando. Esperando. La oportunidad llegó cuando encontré una cuenta de Instagram de una amiga de mi hermana, alguien que solía salir con nosotros antes de todo el desastre. Ella subió una historia en la que se reían, bromeaban, y al fondo, sin saberlo, aparecía abierta una laptop con un archivo que decía claramente, Revisión Fiscal, Julio. El nombre del archivo me llamó la atención porque mi ex nunca fue alguien organizado con las finanzas, pero en su nuevo intento de parecer responsable, había comenzado a manejar papeles que no entendía del todo. Me comuniqué con alguien que trabajaba en la misma empresa donde él tenía un contrato temporal como analista contable, un puesto que, honestamente, no se merecía, pero que obtuvo por recomendación de un viejo amigo de su padre. Le mandé una carta anónima con copias de los movimientos bancarios donde él había usado dinero compartido para pagar viajes, muebles y compras hechas por mi hermana incluso antes de que me echara de la casa. Y funcionó. A los pocos días, recibí por correo una copia del recibo de terminación de contrato. Lo habían despedido. No porque supieran todo, pero porque bastaba con saber lo suficiente. Mi hermana, por su parte, comenzó a moverse con más desesperación. Empezó a vender algunas cosas en línea, a promocionar clases de maquillaje, incluso a ofrecer asesorías por Zoom como coach emocional. Tuve que reírme cuando lo vi. La misma persona que me llamó fracasada por no querer ser influencer ahora vendía frases motivacionales recicladas como si tuviera autoridad moral. Pero yo no tenía prisa. Ya había encendido la mecha. Y ellos apenas estaban empezando a notar el calor. La verdadera explosión aún estaba por venir. Y cuando llegara, no habría forma de esconderse. Porque la paz que usaron para burlarse de mí, ahora sería lo primero que iban a perder. Y esta vez, por las buenas o por las malas, iba a ser yo quien decidiera cuándo. Actualización 3. Había pasado casi 1 año y medio desde aquella tarde en que mi ex esposo me echó de la casa con un embarazo a cuestas y un discurso barato sobre la confianza y la necesidad de procesar lo vivido. En ese tiempo, mi hijo había crecido sano, fuerte,
con unos ojos tan idénticos a los de su padre que al principio me costaba mirarlo sin sentir un puñal silencioso en el pecho. Pero con el tiempo, esa herida dejó de sangrar. Aprendí a separar lo que él me dio como padre de lo que me negó como hombre. Mi hijo no tenía la culpa de nada, y mucho menos debía cargar con la vergüenza ajena de quienes lo rechazaron antes de conocerlo. Lo amaba con una intensidad que me sacaba de la cama incluso cuando dormía 2 horas por noche. Y cada sonrisa suya, cada paso que daba, cada palabra nueva que aprendía, me reafirmaba que valía la pena cada segundo de lucha. Él era mío. Solo mío. No de quienes lo negaron, lo usaron como excusa o lo convirtieron en un obstáculo para justificar su propia miseria. En ese tiempo, el proceso legal que había iniciado avanzaba con lentitud, como todo lo que depende de jueces, notificaciones y abogados saturados de casos, pero avanzaba. Y lo más importante, cada paso que dábamos era una aguja más clavada en la piel de mi ex y de mi hermana. El embargo parcial a la propiedad seguía vigente, y con él, la imposibilidad de vender o modificar la casa sin que yo lo autorizara. Mi abogado me decía que estábamos cerca de lograr una resolución favorable, pero yo sabía que la justicia legal era solo una parte de lo que me debía. Lo que yo quería no era solo recuperar bienes. Era arruinar la imagen pulcra que ellos se habían inventado para maquillar su porquería. Y para eso, necesitaba exponerlos. Pero no podía hacerlo de cualquier manera. Tenía que ser público, preciso y, sobre todo, inevitable. Fue entonces cuando se dio la ocasión perfecta. Una de mis primas maternas, que vivía en otro estado y con quien no hablaba mucho desde hacía años, decidió organizar una cena familiar aprovechando que venía de visita. A esa reunión asistirían mis tíos, algunos primos y, por supuesto, mi madre. Para mi sorpresa, fui invitada. No por cariño, eso me quedó claro, sino porque ella quería fingir que todo estaba bien ante los demás, como si su papel de madre neutral aún fuera creíble. Lo dudé mucho. No quería ir a sentarme frente a quienes me dieron la espalda cuando más los necesité, ni tragarme el veneno disfrazado de conversación cortés que sabía que me esperaba. Pero entonces supe que mi ex esposo también iría. Y con él, mi hermana. Al parecer, desde hacía meses se presentaban como pareja oficial ante la familia, como si su unión hubiera nacido del amor y no del engaño. Decían que estaban intentando recomenzar. Que el pasado había sido doloroso pero que habían aprendido. Incluso mi madre, en su mensaje de voz, me soltó esa frase patética de que todos merecíamos sanar en familia. Fue en ese momento que tomé una decisión. No iría como víctima. No iría a pedir explicaciones. Iría a devolverles todo lo que me tiraron, pero sin levantar la voz ni tocar un solo plato. Lo haría en su idioma, la apariencia. Me vestí como hacía años no lo hacía. No para presumir, sino para verme exactamente como ellos creían que ya no podía verme, entera, sobria, serena. Llegué puntual, con mi hijo en brazos y la cabeza en alto. Saludé con una sonrisa tranquila y, aunque noté el silencio incómodo de algunos, no me inmuté. Mi ex me miró como si estuviera viendo un fantasma. Mi hermana fingió sorpresa, aunque sabía perfectamente que iría. Se acercó con una sonrisa estirada, como de cortesía forzada, y dijo algo como no esperaba verte tan bien. Yo solo asentí, como quien escucha el comentario de una extraña en una fila del supermercado. Mi madre me abrazó como si nada hubiera pasado, fingiendo un afecto que ya no podía tocarme. Y durante toda la cena, me mantuve callada, sonriente, observando. Hasta que llegó el postre. En ese momento, saqué de mi bolso un sobre grueso y lo dejé sobre la mesa. Lo empujé suavemente hacia el centro, sin decir nada. Algunos pensaron que era una carta, otros una invitación. Mi madre fue la primera en abrirlo. Sacó los papeles, los revisó unos segundos y su expresión cambió de inmediato. Mi ex se inclinó a mirar. Eran copias certificadas de las escrituras parciales, pruebas de los movimientos bancarios que él había hecho usando fondos conjuntos. Capturas de los mensajes en los que mi hermana confesaba manipularlo y destruir mi reputación. Y una notificación formal de la abogada en la que se les informaba que en un plazo de 10 días se ejecutaría la siguiente medida legal, la división de la propiedad. La tasación obligatoria y el inicio del proceso de remate en caso de que no hubiera acuerdo.
Nadie dijo nada durante varios segundos. El silencio fue absoluto. Luego mi hermana rompió ese momento preguntando qué era todo eso, con una voz temblorosa que intentaba sonar indignada pero que no podía ocultar el miedo. Mi madre trató de intervenir, diciendo que esto no era necesario, que esas cosas no se trataban así. Mi ex intentó justificarse diciendo que yo estaba haciendo esto por rencor. Pero ya no tenían control sobre la narrativa. Ya no podían esconderse detrás del nadie sabe lo que pasó en realidad. Porque ahí estaba todo. Por escrito. Con fechas. Con firmas. Con sellos legales. Y no era una amenaza. Era una ejecución. Me levanté con calma. Tomé a mi hijo en brazos. Me acerqué al espejo del comedor donde mi hermana tantas veces se arregló usando mis productos, y me miré con una sonrisa que no necesitaba traducción. Antes de salir, dije, sin mirar a nadie, quédense con su versión de los hechos. Yo ya tengo la mía firmada por un juez. Y salí. No hubo gritos. No hubo drama. Solo el sonido del sobrevacío cayendo de nuevo sobre la mesa. Dejé que los papeles hablaran por mí. Dejé que el miedo se sentara con ellos a cenar. Y esa noche, por primera vez desde que todo comenzó, dormí como no había dormido en años. Porque ya no era una promesa. Era un hecho. La paz que ellos me arrebataron, ahora era su turno de perderla. Y yo recién estaba calentando motores. Actualización 4. Habían pasado un par de meses desde aquella cena, pero las consecuencias no se tomaron su tiempo en aparecer. Una semana después de dejar esos papeles sobre la mesa, mi abogada recibió una serie de llamadas, primero de mi ex, luego de un abogado que él contrató a las carreras, intentando negociar una salida rápida y silenciosa. Querían llegar a un arreglo extrajudicial para no tener que enfrentar un juicio abierto que los expusiera públicamente. Decían que todo había sido un malentendido, que las pruebas eran sacadas de contexto y que no querían convertir esto en una batalla que afectara a la familia. Cuando mi abogada me transmitió todo eso por correo, yo solo respondí que no. No quería dinero para callarme. No buscaba cerrar la herida con una cifra arbitraria que les permitiera continuar con sus vidas como si nada. Mi objetivo nunca fue que me pagaran con plata. Quería que me pagaran con algo que jamás iban a poder reponer, su imagen, su tranquilidad, su supuesta reputación de gente decente. Porque si algo me había quedado claro en todo este proceso era que a la mayoría no le duele el pecado, les duele que alguien lo cuente. Y eso era lo que iba a hacer. Durante el proceso legal, decidí activar la otra parte del plan. Había guardado una carpeta con capturas de mensajes, fotos de redes sociales, registros de fechas y lugares en los que mi ex y mi hermana aparecían juntos mientras aún estaba casado conmigo. Información que parecía inofensiva, pero que conectada en una línea de tiempo revelaba claramente que su relación no solo había comenzado antes de que yo saliera de la casa, sino que había sido mantenida en secreto con la complicidad de varios familiares. Lo armé todo como un rompecabezas y lo envié, de manera anónima, a varios contactos claves, el Departamento de Recursos Humanos del lugar donde mi hermana trabajaba. Una oficina administrativa en una clínica privada donde presumen de integridad y ética familiar, al director de la empresa donde mi ex había intentado conseguir empleo nuevamente después de ser despedido, a la pastora de la iglesia que mi madre aún frecuentaba y que tanto hablaba de restaurar los vínculos sagrados, y a un par de grupos de Facebook donde ambos se mostraban como pareja modelo en eventos comunitarios, presentándose como ejemplo de amor que venció las adversidades. La bomba no tardó en estallar. Primero fue la clínica. Recibí, sin buscarlo, el pantallazo de un comunicado interno donde se decía que estaban revisando el caso de una colaboradora por inconsistencias en su historial de trabajo y posibles conflictos éticos. Luego, el director de la nueva empresa de mi ex escribió en su perfil personal un mensaje en el que, sin decir nombres, dejaba claro que no toleraban candidatos que llegaran recomendados y terminaran vinculados con demandas por fraude económico y problemas legales familiares. Era evidente que la historia se había filtrado más allá de lo que ellos podían controlar. Empezaron a recibir preguntas, miradas, silencios incómodos en reuniones y eventos. Las sonrisas que antes fingían se volvieron rígidas, tensas,
Y todo su teatro de amor renovado empezó a desmoronarse con cada palabra que yo nunca pronuncié, pero que sí me encargué de dejar escrita en los lugares correctos. Mi madre, que al principio se mantuvo callada, como si el tiempo hiciera desaparecer las decisiones que tomó, comenzó a llamarme insistentemente. Me dejaba mensajes diciendo que ya todo había ido demasiado lejos, que no era necesario seguir con esta guerra. Decía que el niño necesitaba crecer en un ambiente sin rencores, como si ella no hubiera sido la primera en darme la espalda y en permitir que mi hermana tomara mi lugar sin cuestionar nada. Me decía que mi hijo iba a resentirme si yo seguía con ese plan de venganza, como si no entendiera que ese mismo niño iba a crecer sabiendo que su madre no se dejó destruir sin pelear. Dejé de contestarle. No necesitaba su perdón, ni su aprobación. Y mucho menos su cinismo disfrazado de preocupación. A nivel legal, el juez dictó una resolución inicial que reconocía formalmente mi derecho sobre la porción del terreno, obligando a mi ex a tasar la propiedad completa si quería conservarla. No podían seguir viviendo ahí como si todo fuera de ellos, no sin pagarme lo que correspondía o dividir el espacio de manera justa. Eso los obligó a poner en venta una parte de la casa, porque no tenían cómo pagarme la mitad del valor completo. Pero lo peor para ellos no fue eso. Fue el hecho de que esa casa ya no era un refugio. Era una trampa legal. Un espacio en conflicto. Un terreno donde cada ladrillo les recordaba que ya no estaban seguros. Una vecina me llamó para contarme, entre carcajadas que no disimuló, que había escuchado a mi hermana gritando en el patio, diciendo que esa maldita nunca va a dejarnos vivir en paz. Otra me mandó un audio donde mi ex se quejaba por teléfono, diciendo que todo lo que construyeron estaba siendo destruido por una resentida. Esos mensajes no me dolieron. Me dieron paz. Porque lo que ellos llaman resentimiento, yo lo llamo consecuencia. Y si hay algo que me propuse desde el primer día en que me echaron a la calle, fue que cada paso que dieran sin mí les costara caro. Que no pudieran sonreír sin preguntarse quién los estaba mirando. Que no pudieran dormir sin pensar que quizás al día siguiente habría un nuevo correo, una nueva carta, una nueva humillación. Y aún faltaba más. Porque hasta ese momento, ellos solo habían probado el sabor de la incomodidad. Pero yo no me conformaba con eso. Quería el silencio. El aislamiento. Que dejaran de mirarse con complicidad y empezaran a mirarse con sospecha. Porque eso fue lo que hicieron conmigo, me sembraron la duda hasta que no pude confiar ni en mi propia sombra. Ahora les tocaba a ellos vivir así. Despertando cada día sin saber si lo peor ya pasó o si recién empieza. Porque la paz que usaron para destruirme, ahora era su condena. Y yo tenía tiempo. Mucho más del que ellos creían. Actualización final. Habían pasado casi 3 años desde el día en que me echaron de esa casa con una maleta improvisada y un embarazo a medio camino. 3 años exactos desde que mi hermana se instaló en el lugar donde antes había fotos mías en la pared. Desde que mi ex esposo cerró la puerta tras de mí como si se tratara de un trámite higiénico para comenzar una vida nueva sin preguntas ni reproches. Y sin embargo, ahora, mientras firmaba los últimos papeles de la resolución judicial que me otorgaba no solo el porcentaje legal de la propiedad, sino también una compensación económica considerable por los daños causados, no sentía euforia. No saltaba de alegría. Lo que sentía era algo más denso, más profundo. Una sensación de justicia concreta, una tranquilidad construida no con perdones ni oraciones, sino con pruebas, firmas, fechas y consecuencias tangibles. Había ganado. No con gritos, ni con escándalos, sino con inteligencia, paciencia y un nivel de frialdad que jamás pensé que llegaría a dominar. Durante el juicio, su defensa intentó todos los trucos posibles para desacreditarme. Dijeron que yo había manipulado los archivos, que mis pruebas eran ilegales, que estaba impulsada por el rencor. Llevaron a declarar a una amiga de mi hermana que juró haberme escuchado hablar mal de mi ex cuando aún estábamos casados. Incluso quisieron alegar que la tablet que usé como fuente de pruebas era propiedad privada sustraída sin consentimiento, a pesar de que fue ella misma quien la dejó en mi casa por más de 1 año antes de que todo estallara. Pero nada les funcionó. El juez fue claro, las pruebas eran contundentes, las fechas no coincidían con la narrativa que ellos presentaban, y la sucesión de mensajes entre mi ex y mi hermana era suficiente para demostrar que hubo manipulación.
mal uso de bienes comunes y despojo doloso. No solo eso, también se aceptó como evidencia el hecho de que ella, sabiendo que yo estaba embarazada y aún legalmente casada, había cohabitado con él en la propiedad, incurriendo en una situación que podía ser considerada como ocultamiento intencional para beneficio personal. El fallo fue aplastante. Ellos tendrían que vender la casa entera si no podían pagarme el monto estipulado en un plazo de 90 días. Y no tenían cómo. No había ahorros, no había empleo estable, no había respaldo. Mi ex había tratado de montar una consultora independiente con el poco dinero que le quedaba, pero la reputación que arrastraba desde su despido anterior no le permitió cerrar ni un solo contrato serio. Mi hermana, por su parte, pasó de publicar frases espirituales en Instagram a vender cremas milagrosas por catálogo, intentando fingir que todo estaba bien mientras su mundo se desmoronaba en silencio. Ya no posaban juntos en redes sociales. De hecho, habían dejado de seguirse entre ellos poco antes del último día de juicio. Me enteré por terceros que las peleas entre ellos se habían vuelto habituales, que las acusaciones eran diarias, y que ahora se culpaban mutuamente de haberlo arruinado todo. Él le decía que fue por su culpa que perdió su trabajo. Ella le gritaba que él era un idiota por haber confiado tanto en que yo no me atrevería a llegar tan lejos. Pero lo hice. Fui hasta el final. Y lo mejor de todo es que no fue una venganza rápida y ruidosa. Fue lenta, quirúrgica, progresiva. Una demolición en cámara lenta. Un recordatorio diario de que subestimarme fue el peor error de sus vidas. La casa finalmente fue tasada por una inmobiliaria que yo misma recomendé. La ironía era deliciosa. Yo, la mujer a la que sacaron como si fuera un mueble viejo, ahora aprobaba o rechazaba cada paso del proceso. Elegí la empresa que pondría el letrero, coordiné con los agentes para que visitaran la propiedad en horario laboral de ellos, para que no pudieran evitar a los compradores que preguntaban abiertamente por qué la casa estaba siendo embargada. Cuando finalmente apareció un interesado serio, un hombre jubilado que buscaba mudarse con su esposa a un lugar tranquilo, acepté la oferta sin titubear. Lo más bonito del asunto fue que el comprador era abogado retirado. Y cuando se enteró de los antecedentes, me miró y me dijo, «Usted hizo lo que tenía que hacer». Felicitaciones, señora. No lo abracé porque no soy de ese tipo de personas, pero esa frase fue mejor que cualquier celebración. Con la parte que me correspondía del dinero, no me fui de compras, ni me mudé a una mansión, ni hice lo que muchos creyeron que haría. Lo primero que hice fue abrir un fondo educativo para mi hijo. Después, arrendé un pequeño local en una zona modesta pero con buena circulación. Y ahí empecé a construir lo que ahora es mi negocio, una tienda comunitaria para mujeres que necesitan reinsertarse al mercado laboral después de atravesar situaciones complicadas. No lo publiqué con mi nombre. No busqué publicidad. Solo puse una placa sencilla que dice punto de retorno. Ayudamos con ropa formal para entrevistas, talleres de redacción de currículums, asesoría legal básica y, sobre todo, escuchamos sin juzgar. Porque aprendí en carne propia que hay gente que no necesita lástima ni discursos motivacionales, sino alguien que les diga, no estás sola, pero sí te va a tocar pelear. Mi hijo tiene ya 2 años y medio. Habla, corre, me llama por mi nombre cuando quiere llamar la atención. A veces me mira con una sonrisa traviesa que me recuerda al hombre que lo engendró. Pero ahora ya no me duele. Lo veo y pienso que ese niño no fue un error ni una trampa, como ellos dijeron. Fue mi ancla y mi impulso. La razón por la que no me arrodillé, por la que no volví llorando a tocar puertas que ya me habían cerrado. Él me salvó la vida, y no lo sabe. Pero algún día se lo diré. Le contaré todo. No para llenarlo de odio, sino para que entienda que el amor propio también se hereda. Que su madre no permitió que nadie la pisoteara, y que no fue víctima de nadie, sino autora de su propio destino. Mi ex y mi hermana se mudaron a un apartamento pequeño en una zona más barata del estado. No sé si siguen juntos o solo comparten techo por falta de opciones. No me interesa. No los odio. Pero tampoco los perdono. Y lo más importante, ya no los necesito para nada. Ellos perdieron una casa. Perdieron estabilidad. Perdieron su familia perfecta. Pero lo que más les dolió perder fue el control.
porque durante mucho tiempo creyeron que yo iba a romperme en 1000 pedazos y que ellos podrían moldearme a su antojo. Se equivocaron. Lo único que rompieron fue la imagen que tenían de mí. Y cuando el espejo cayó, se dieron cuenta de que lo que más los asustaba no era mi silencio, sino todo lo que fui capaz de construir mientras ellos se creían invencibles.